¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué parece la vida? Buenas tardes, profe. ¿Cómo Buenas tardes, andan? profe. Bien, bien. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Hola. Bueno, están viendo la pantalla, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, terminemos entonces con control de acceso de los usuarios y vamos a hablar un poquito de los privilegios más utilizados, ¿sí? Hay otros privilegios que también lo puedo ir viendo ya cuando yo creo que ya estábamos casi todos. Hay otros privilegios que lo vamos a ir viendo ya cuando efectivamente lo necesitemos, pero estos son los privilegios como más comunes, ¿sí? Entonces, habíamos visto que yo por defecto podía tener roles definidos, ¿sí? En Oracle me daba 3 tipos de roles: Connect, Resource y DBA, ¿sí? Los roles, la ventaja de trabajar con roles, chicos, es que ustedes, cuando crean un nuevo usuario, si yo supiera, o si sería por ahí estática la contratación de personas, digo, bueno, yo a estas 10 personas que contraté en mi empresa y van a manejar mi aplicación, van a trabajar para toda la vida. No, no. Eh, las empresas tienen un movimiento continuo, ¿sí? Y ustedes verán por ahí, la empresa, una de las empresas más grandes que uno tiene para ver son los supermercados. Entonces yo voy, generalmente siempre hay diferentes cajeros porque tienen un movimiento grande de personal. Y esto hace que cada vez que yo registro un nuevo usuario, ¿sí? Necesito otorgarles permisos para que trabajen en las diferentes, dentro de la aplicación, en las diferentes áreas que tiene, los diferentes módulos. Entonces, si yo tendría que cada vez que contrato a alguien otorgarle los privilegios por separado, sería todo un trabajo de todos los días. En cambio, así, chicos, yo ya creo el rol con los privilegios necesarios para que opere la aplicación ese usuario, y directamente cuando hay un usuario que va a tener el mismo perfil que otro usuario que ya existe, le asigno directamente el rol, ya no el privilegio. Si yo, volvamos ahí a la práctica, si yo necesito a ese rol agregarle ciertos privilegios que no tenía antes, entonces no toco el usuario, toco el rol. Si el rol cajero le voy a dar una nueva actividad, un nuevo módulo dentro del sistema, entonces lo que hago es tocar el rol de cajero, y automáticamente cuando yo toque el rol no tengo que actualizar al usuario ese en ese rol, sino lo hereda directamente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los pasos que yo tendría que seguir? Los pasos que yo tendría que seguir cuando modularice ya mi aplicación o cuando ya defina el perfil o el control de acceso a los usuarios, definir cuáles son los roles y cuáles son los privilegios con los cuales voy a trabajar. Una vez que tengo definido eso, creo los usuarios, ¿sí? Y le asigno los roles necesarios, los roles al perfil que pertenezca, ¿sí? Chicos, si hay un usuario que va a manejar, por ejemplo, un solo privilegio, que por ahí no son muchos, podría crear un rol con un solo privilegio, ¿sí? No voy a crear un rol con cada uno de estos privilegios, no. Directamente me es por ahí más fácil. Si esporádicamente alguien va a necesitar crear vistas, ¿sí? Entonces le asigno este privilegio, ¿sí? Directamente. No hace falta crear un rol, porque esa persona
Va a venir cada 3 meses a reportar auditorías para el sistema, nada más. Entonces no me hace falta por ahí crearle el rol, ¿sí? Pero sí a esa persona o a ese grupo de personas que va a hacer siempre la misma actividad, sí, ahí sí las tengo que agrupar en un rol. Entonces, si yo actualizo el rol, automáticamente heredan todas las personas. Chicos, estos privilegios que estamos viendo acá sobre los objetos, nosotros ya hemos trabajado con algunos, hemos trabajado con el privilegio select, con el privilegio insert. ¿Qué significa? Que cuando el objeto no es mío, yo dentro de mi perfil usuario 1 creé la tabla libros. En el esquema usuario 1, la tabla libro es mía y yo puedo hacer inserciones, selección, modificaciones. ¿Por qué? Porque yo tengo otorgado límite en el disco. O sea que yo voy a poder trabajar sobre ese objeto que es mío. Lo que no voy a poder hacer es, en un sistema multiusuario, no voy a poder trabajar sobre los objetos de otras personas. Entonces, ese otro perfil, lo que tiene que hacer ese otro usuario es otorgarme a mí privilegios sobre su objeto, ¿sí? Entonces hemos visto, cuando yo tenía el usuario 1, usuario 2, usuario 3, no me acuerdo, y quería compartir, hacer inserciones o hacer selects en otras tablas que no eran de mi esquema, yo tenía que anteceder, ¿se acuerdan? User, si estaba en user 1, user 3.libros, ¿sí? Para poder recién trabajar sobre ese objeto. Pero el user 3 me tendría que haber a mí otorgado estos privilegios. Por ejemplo, select, insert, update, delete, que son las operaciones básicas en SQL, ¿no? Entonces, si yo necesito hacer operaciones sobre objetos que no son de mi esquema, ese usuario, el usuario que es propietario del esquema, me tendrá que habilitar y yo referenciaré, ¿sí? Mediante el user.jpr.stock, jpr.artículo, jpr.venta, ¿sí? Yo tendré que referenciar de esa manera para poder trabajar en estos objetos. Bien. Fíjense acá, dice privilegio de objeto y comienza el alter, ¿sí? Es un privilegio que me permite a mí modificar. Alter siempre es modificación. ¿Y qué se puede modificar? ¿Qué hacen? ¿Qué se modifican? Las secuencias no se modifican y los procedimientos tampoco. El procedimiento se cambia, ¿sí? Se hacen, o sea, como es código, que ya lo vamos a ver, ustedes entran y cambian el código y eso no es una modificación. El alter sirve para modificar objetos y lo puedo hacer sobre las tablas y sobre la secuencia, ¿sí? El delete me permite eliminar. ¿Y qué puedo eliminar? Puedo eliminar tablas y puedo eliminar vistas, ¿sí? El privilegio execute, que me permite ejecutar procedimientos. No se pueden ejecutar tablas, ni vistas, ni secuencias. Se pueden ejecutar procedimientos. Index solamente me permite ordenar tablas, ¿sí? Insert me permite hacer inserciones de registros en tablas y vistas. La vista, a ver, ustedes no vieron vistas, pero y son por ahí útiles. ¿Por qué? Porque yo puedo, cuando nosotros hacemos un select, en realidad estamos haciendo una vista de la tabla que está almacenada en la base de datos, ¿sí? Pero creación de vista, como hicimos el otro día, son necesarias, chicos, cuando ustedes quieren reportar cierta información o bien quieren no darle privilegio al acceso de la tabla, sino, y eso lo podríamos hacer, lo podríamos agregar en el trabajo práctico, cuando yo al otro usuario necesito compartir la tabla, pero no le quiero dar privilegio de acceso a la tabla. ¿Por qué? Porque no quiero mostrar
todas las columnas de la tabla, porque no quiero mostrar o quiero restringir ciertos datos, ¿sí? Entonces puedo crear una vista. Y la vista se crea, puedo crear una vista que sea una copia idéntica de la tabla, o puedo crear una vista que reporte, ¿sí?, situaciones especiales. Por ejemplo, quiero hacer un select asterisco from where job cargo igual a ITPRO, ¿sí? Entonces, yo podría reportar solamente los cargos de la tabla employee que sean de la categoría ITPRO. Y eso sería crear una vista. Y yo le voy a dar al usuario con el cual quiero compartir ese dato, le voy a dar la referencia a la vista. Entonces él va a tener que hacer user.jpérez.vista, ¿sí? Y no va a tener acceso a la tabla. Y en esa vista que él necesita por ahí trabajar, necesita ir modificando cosas, podrá hacer un insert, ¿sí? Pero ese insert, chicos, hay que tener cuidado que puede ser reflejado en la tabla, ¿no? Ese insert puede ser reflejado en la tabla. O sea que ahí yo tengo que tener cuidado también con las vistas de que no me vaya a modificar las tablas. Pero bueno, si yo ya le di permiso para que él haga insert, ¿sí?, en las vistas, ahí yo tengo que tener cierta confianza con el usuario este que me va a trabajar con esos datos, ¿sí? No es muy recomendable, pero bueno, obviamente no es recomendable, pero con cuidado todo se puede hacer. La redundancia es una falla importante que tienen las bases de datos, pero controlada, chicos, también se puede trabajar, ¿sí? La redundancia es un dato que por ahí molesta, pero cuando yo la controlo, la redundancia, cuando digo el apellido y nombre está guardado en más de una tabla, y cada vez que yo modifico cualquiera de las tres tablas, automáticamente replica esa modificación en las tablas en donde esté almacenado. Si yo hago eso, chicos, anda perfecto, pero bueno, tengo que saber que en mi diccionario de datos me tiene que aparecer que ese dato, apellido y nombre está o es redundante o está replicado en varias tablas. Entonces, cuando yo codifique y codifique el CRUD, el alta-baja modificación, entonces cada vez que se modifique ese atributo se tiene que replicar automáticamente en las otras dos tablas, ¿sí? El reference se hace para tablas y para vistas, ¿sí? El select ustedes pueden hacer en tablas, vistas y secuencias. Y el update ustedes pueden hacer en tablas y vistas. Fíjense que las funciones que tiene el SQL, las básicas, que era el lenguaje de manipulación de los datos, select, insert, delete y update, se puede hacer en tablas y en vistas, ¿sí? Bien, ¿cómo otorgamos esos privilegios? ¿Sí? Estos privilegios ahora ya los conozco, sé cómo se llaman igual que los comandos, ¿sí? Y sé que los puedo otorgar a otros usuarios. Si el tema se llama control de acceso a los usuarios, no solamente estoy controlando los privilegios del sistema, ¿sí? ¿Qué va a poder hacer él dentro del sistema? Crear tablas, todo eso son como privilegios del sistema. ¿Y qué va a poder hacer con los objetos, ¿sí? Cuando ya los objetos están creados, ¿cómo los puede manipular? Así. Entonces, de la misma manera que yo otorgaba los otros privilegios, a estos de objeto también. La única diferencia que aparece acá es el on. ¿Ven, chicos? Aparece el on diciendo sobre qué objeto vos vas a trabajar. Yo antes, cuando otorgaba privilegios, ¿dónde hemos hecho la...? Yo cuando otorgaba los privilegios, ¿sí?, de sistema, le decía acá gran privilege y podrían ser todos estos privilegios, ¿sí?, tu usuario, ¿ven? Los privilegios del sistema yo lo otorgaba directamente sobre los usuarios. Crear sesión, crear tablas, crear secuencia, crear vista, crear procedimiento.
Eso estaban acá. Lo podía otorgar a un usuario directamente, acá dice la opción, lo puedo otorgar directamente a un usuario, o lo puedo otorgar a un rol, o lo puedo otorgar a todos, ¿sí? A todos los que se conecten, los puedo otorgar, ¿sí? Entonces, estos privilegios del sistema no dicen sobre qué objeto, porque no lo saben. Estos son privilegios generales que yo puedo aplicar, ¿sí? A estas operaciones. En cambio acá yo ya tengo los objetos creados. Los objetos creados a los cuales yo le voy a otorgar privilegios son las tablas, las vistas, las secuencias y los procedimientos, ¿sí? A estos privilegios yo le puedo, a estos objetos, tablas, vistas, secuencias, procedimientos, le puedo otorgar estos privilegios. Pero ahí yo voy a referenciar, voy a decir cuál privilegio, ven, puede aparecer un alter, un select, un delete, o pueden aparecer todos, chicos, separados por coma, ¿sí? On, sobre qué objeto, y ahí sí puedo trabajar a un usuario directamente, a un rol, ¿sí? O al público en general. Mucho cuidado, a menos que sea un privilegio indefenso como el select, que no pasa nada. No pasa nada entre comillas, ¿no? Porque si yo estoy mostrando información que por ejemplo, una concesionaria de auto, chicos, tendría que mostrar a todo el mundo o a todos los roles el precio que yo pagué por ese auto. La concesionaria cuando compra un precio. Si yo voy y quiero que mi auto se venda en esa concesionaria, tengo dos opciones, ¿sí? Que vaya y ellos me hacen un comodato por el vehículo, ¿sí? O directamente que yo vaya, lo entregue y saque otro vehículo. Pero si yo quiero ir y que ellos me tomen el vehículo, ¿sí? Para ambos casos va a tener un precio de toma, ¿sí? Ellos me dirán, bueno, si tu auto en revista cuesta 5 millones, yo te lo tomo a 4 millones 200, porque a nosotros nos tiene que dar un rango para financiarlo, para todo el verso ese. Ese precio de toma, chicos, de los vehículos, ese es un dato que no se muestra, ¿no? Solamente lo verán por ahí los gerentes, pero no lo puede ver un empleado común y corriente, porque si no, es información muy sensible y podría llegar al dueño. Ah, no, esta persona trabaja acá y es de suma confianza. Está bien, todos somos de suma confianza hasta que dejamos de serlo, ¿sí? Me hacen otro ofrecimiento en otra concesionaria y con mayor plata y mayor jerarquía, chicos, no, pero no, nadie, se van. Y cuando se van, se pueden llevar hasta esa información, ¿sí? Che, mirá qué barato que toma los autos de esta concesionaria. O lo hablo al dueño y le digo, ¿sabes a cuánto te han tomado tu auto a este valor, ¿sí? Entonces, cuidado cuando, si bien el select es indefenso porque no va a pasar nada no va a poder manipular los datos de la tabla, pero sí va a poder consultar y mostrar esos datos. Entonces, pueden haber datos sensibles que yo diga, esta persona es de confianza, ¿sí? Pero hasta que deja de serlo. O sea que yo le estaba compartiendo un privilegio select, ¿sí? Y esa persona estaba comercializando con el dato que podía ver. Entonces, cuidado acá, cuidado. Y si no, bueno, tendré que crear una vista y decirle, estos datos, no importa que vos los compartas, son datos que lo necesitas sí o sí para realizar tu trabajo, nada más. Bien. Ven acá, solamente acá voy a tener que referenciar el objeto. Y el objeto puede ser una tabla, puede ser una vista, secuencia no hemos manejado nosotros, puede ser un procedimiento, ¿sí? Que es lo que vamos a manejar en el próximo tema. ¿Y a quién? Al usuario, al rol o al público. Esto yo no lo vi nunca. Nunca lo vi en la práctica. Sí vi asignaciones a usuarios y a roles, pero al público no, ¿sí? Porque el público es todo aquel usuario que se pueda conectar a mi aplicación, ¿sí? Y por ahí no todos los usuarios, por ahí no voy a poder yo tener un control de que
cada usuario que se conecta a mi aplicación, algunos se pueden conectar solamente para ver algunos reportes y no hace falta que vean más allá otros tipos de movimientos, ¿sí? Entonces, por ahí, el public no lo usen mucho, a menos que ustedes estén haciendo una aplicación que haga publicidad. Bueno, ahí sí, para cualquier usuario que se conecta a Hotmail tiene que ver todas las publicidades que aparecen en la barra de publicidades. Bueno, también eso es público, ¿sí? Ese objeto publicidad es público, ¿sí? Porque lo tiene que ver todo el mundo. Bien. Y acá opcionalmente, tienen una extensión del privilegio. Y esto tienen que tener mucho cuidado. Este with grant option, cuando ustedes otorguen un privilegio, chicos, y pongan with grant option, lo que están haciendo es, por ejemplo, yo soy el usuario 3, le estoy otorgando privilegio al usuario 1 para que consulte mi tabla libros, ¿sí? Puede hacer un select de mi tabla libros. Y le pongo with grant option porque a partir de ese momento, ¿sí? Yo le estoy dando al usuario no solamente que comparta, que pueda ver o pueda hacer consultas de mi tabla libro, sino también que a las nuevas personas que dependan de él o que trabajen con él le pueda otorgar ese privilegio, ya no tenga que dárselo yo. Entonces, esas operaciones, chicos, estos privilegios que yo necesito dárselos a un responsable y a partir de ahí ese responsable puede otorgárselos a otros usuarios, le podemos poner un with grant option. Hago de cuenta que yo le estoy dando el permiso, no solamente el privilegio de poder hacer esto con cualquiera de estos objetos, sino también le estoy dando, ahí va incluido, la herencia, ¿sí? O sea que él puede, con ese objeto, puede hacer lo mismo que yo le heredé. Si yo le digo que haga un grant insert, ¿sí? To libros, to usuario 1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Y le pongo with grant option, el usuario 1, puede al privilegio insert trasladarlo al usuario 2, al usuario 5, al usuario 15. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él tiene el with grant option, pero solamente él, ¿no? Y ahí, ¿qué pasaría si el usuario 3 hace un with grant option con el insert que le da al usuario 2? Le está dando también el privilegio a que el usuario 2 pueda compartir solamente, obviamente, el privilegio que le fue otorgado al usuario 3, ¿sí? Entonces, cuidado con este with grant option, eso se da cuando yo necesito otorgar yo soy un gerente y le doy al jefe, le doy ciertos privilegios, pero ese jefe yo sé que también se lo va a dar a los operarios. Ya esos operarios no me tienen que pedir a mí como gerente que yo le otorgue el privilegio ese, porque ya lo tienen otorgado, ¿sí? Digo gerente para que ustedes vean como una jerarquía, esto lo va a hacer siempre el DBA, ¿no? No lo va a hacer ni el gerente. El gerente tiene un rol de gerente y él no otorga nada. Esto lo hace siempre el DBA. Yo les hablo así para que ustedes se imaginen una pirámide de jerarquía en donde está el gerente arriba, los jefes y los operarios, ¿sí? Pero en realidad todo eso lo hace un DBA. Profe, disculpe, hay un compañero que dice si lo puede aceptar. Por ahí hace la chicharra y por ahí no, ¿viste? Bien. Chicos, entonces, con esto yo ya puedo... ¿Qué diferencia hay entre ese grant y este grant que vimos acá? En que otorga privilegios de sistema, ¿sí? A usuarios, a roles y al público. Pero acá van los privilegios del sistema. Y esto, yo ya estoy dentro del objeto, ¿sí? Yo ya tengo objetos definidos y quiero otorgar privilegios sobre los objetos que yo tenga definidos. Entonces, siempre va a estar la cláusula on diciéndome sobre qué objeto, ¿sí?
¿Dónde lo teníamos a ese? Fíjense acá. ¿Qué pasó ahí? ¿Esto es peligroso o no? A ver, vamos a otorgarle este privilegio. Este user 1 tenía la tabla libros. Bien. No sé si me va a manejar acá los esquemas en public. No sé si, porque este es un motor, ¿no? Esto no es una aplicación. No es una aplicación de facturaciones, o sea, esto es un motor, ¿sí? En donde yo estoy entrando, creando con diferentes. Ahí le vamos. Ahí lo que hice es aplicar el privilegio select a la tabla libros, pero para el público. Vamos a ver si el público me respeta que sea user 2. Vamos a conectarnos con user 2. Y voy a hacer un select de disco from user 1.libros. No. Libros. Ahí. Ahí me permitió. ¿Sí? Vamos a ver con user 3. User 3 era 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estoy con user 3. Vamos a ver. Select asterisco from user 1.libros. También, ¿ve? Me la deja. Ahí parecería que entró el public del user 1. Y ahora vamos a conectarnos para ya sacarnos la duda.
Profe, Hola, hola. Chicos, ¿no me estaban escuchando? No, profe, Bueno, pensábamos que se había cortado. La reunión un rato. ¿qué pasó? A mí se me cayó internet un rato. dejó de compartir. Y también se me cortó el internet un ratito. Ah, entonces hubo un corte. Ah, bien, bien, bien. Perfecto. Bueno, a ver, volvamos a explicar. ¿Dónde hemos quedado? Cuando ustedes me dijeron, profe, ¿hay alguien quiere entrar? Ahí vieron cuando yo compartí, obviamente que ya dejaron de ver la imagen, no sé qué pasó, a ver, Yo llegué a ver hasta donde hizo el user, hasta donde entró al user 3 para ver la tabla de libros como usuario 3. Ah, perfecto, bien. Yo llegué hasta esa parte, no. O sea que hubo una caída general, parece, de microsegundos. ¿A todos se le cortó el internet? Parece que sí. No, Chicos, profe, a mí no. o bien yo hice una combinación de teclas, capaz que hice una combinación de tecla y... No, A mí se me cayó todo, profe. No puede ser la reunión. raro, ¿no? Sí, estuvo raro. Bueno, pues vamos a explicar esto. Estábamos explicando el uso del... ¿Están mirando la pantalla? Sí, profe. Bien. Chicos, estábamos explicando el uso del public, ¿sí? Lo peligroso que es el public, ¿por qué? Porque el public, y acá me lo acaba de mostrar el Oracle Express, que el public es todos los esquemas de todos los usuarios, ¿sí? En una aplicación, el public, cuando yo lo comparta, serán todos los usuarios que ingresen a mi aplicación. Y veíamos, por ejemplo, qué pondría Hotmail como public y qué pondría por ahí a ciertos usuarios y a ciertos roles, ¿sí? El public, esa barra que yo tengo de publicidad que es constante, esa debe ser cuando se comparte ese objeto, porque eso es un objeto, se comparte al público, a cualquiera, ¿sí? A cualquier tipo de usuario. Los correos míos solamente los tengo privilegio yo sobre el manejo de mi bandeja de entrada, mi bandeja de salida. Sobre todos esos objetos tengo solamente el privilegio yo y obviamente que el administrador alguien me debe mirar, ¿sí? Eh, a ver, no conozco, pero quizás Hotmail también, en que brindan estos servicios que son gratuitos, yo no pago nada por mi servidor web de correo, yo no pago absolutamente nada, pero deben haber también ciertas herramientas que me permiten hacer operaciones comerciales o mostrar publicidad o cargar en esa barra de publicidad, ¿sí? Entonces, yo tendría quizás otros permisos y pago para poder acceder a otros objetos de Hotmail. Pero bueno, Oracle me acaba de mostrar, ¿sí? Bueno, ustedes no han escuchado, me acaba de mostrar que yo puedo, cada vez que hago público, puedo compartir todo el paquete a los usuarios que están conectados, ¿sí? Entonces, Mauricio, ¿qué ha pasado, Mauricio? Entonces, chicos, lo que hice, justo acá le fui armando un blog de nota para que ustedes tengan una referencia. Esto después lo comparto al final de la clase para que ustedes tengan una referencia de lo que hicimos. Entonces, lo que hice es, desde user 1, acá, desde user 1, hago esto, ¿sí? Entonces me voy al user 1, ejecuto esto, y ahí lo que le estoy diciendo es que a partir de ahora, mi objeto libros, ¿sí? Que es una tabla, va a tener privilegio select todo el público en general, no cierto usuario, sino el público en general. El otro día lo hicimos sobre ciertos usuarios, ¿sí? Entonces, si yo ejecuto esto,
A partir de ahora, miren, yo me desconecto y me conecto a usuario 2, ¿sí? Usuario 2. Y ya estoy en usuario 2 y voy a ir a hacer una consulta en el objeto que acabo de compartir al público. No lo hice por usuario, lo hice al público. Entonces, hago un select y puedo ver. ¿Ven? A ver, voy a aprovechar y voy a hacer un insert acá. Insert into libros. Bueno, vamos a poner user para que ustedes vean que solamente lo que compartí es el privilegio insert. Insert into libros, values. Vamos a poner código 4. Base de datos 2. Que viene el autor, Marcelo. Editorial, Unju. Precio, 1000. Chicos, si yo quiero hacer esto, ¿sí? Me tiene que decir que los privilegios. Bueno, ahí me estaba controlando, ¿se acuerdan? Esta porquería que le habíamos puesto, precio 5 enteros, 2 decimales. Me dejó insertar. Bueno, capaz que tenía el privilegio, pero no me acuerdo, che. Bueno, vamos a probarlo en el otro, ¿sí? Vamos a probarlo en user 3 o en el público. Porque yo el único privilegio que le otorgué fue el de select, ¿no? ¿Vieron? Solamente el select. Pero ahí me dejó insertar, pero puede ser porque ya haya tenido este privilegio. Vamos a ver en otro usuario. Miren, acá me dejó insertar, ¿sí? Cuando yo vaya a consultar, ya voy a tener base de datos 2. No tendría que haberme dejado, a menos que yo la clase pasada haya compartido el privilegio insert. Pero bueno, ahora vamos a probarlo, ¿sí? Miren, me desconecto, me voy al user 3. User 3, este tenía U1, 2, 3. Acá vamos a copiar. Y le voy a poner una pregunta ahí. Ahí está, ¿sí? Y ahora voy a tratar de hacer el insert. ¡Qué macana! Bueno, hasta ahí puede ser que el otro día también haya trabajado con el privilegio insert, se lo haya asignado también. Ahí ya estoy insertando. Ahí están 2, 4. Ahí me dejó insertar 2 veces. Bien. Vamos a ver. Porque parecería que todos van a tener la... Me deja acá, estamos en el horno porque nunca le di privilegio a HR. Con los otros sí hemos jugado, pero a HR no le di privilegio. Ahí está, ¿eh? Privilegio insuficiente. El otro día hemos jugado con los 3, con user 1, user 2 y user 3,
que puede ser que le haya dado el privilegio insert. Pero esto me tendría que haber aparecido. Sí me va a dejar, chicos, sí me va a dejar el privilegio de consulta, ¿sí? Ese lo acabo de dar en público, entonces este me tiene que dejar, ¿ven? Ahí sí me deja, pero no me deja el privilegio de inserción. ¿Por qué? Porque ese no fue público. Ese no fue público, ese fue solamente para el usuario, para el público, fue solamente el privilegio select. No. Lo mismo pasaría si yo me conecto a System, ¿sí? Yo me conecto a System, voy a poder hacer un select, ¿sí? Porque está para el public, pero no voy a poder hacer un insert. ¿Eh? Este no lo podría hacer. Bueno, acá me dejó, bueno, pero ahora me creen que capaz que al System también le di, pero esto yo se lo di en otro momento, no se lo di ahora, ¿sí? Si yo pongo el user, por ejemplo, el user 3, el user 2, bueno, en el user 2 también está, me parece, la tabla libro. Profe, una pregunta. Sí, ¿Cómo se quitan los privilegios? ahora vamos a ver cómo lo quitamos. Bueno, acá me dejó para el user 1, pero puede ser que yo le haya otorgado privilegios también al system. No me acuerdo al system, ¿no? No me acuerdo al system, pero puede ser que este, porque es DBA, ¿sí? Tenga los privilegios, ¿ven? Y vamos a hacer uno más, update. User 1 libros. User 1 libros. Set. De modificarle el título. Igual a... Vamos a ver, si acá me deja es porque es system, ¿sí? Base de datos 2, título, base de datos 2, where, código igual a 3, igual a 2. Porque 4 hay muchos, ¿sí? Bueno, ahí ven. Este privilegio no se lo doy nunca yo. Estoy en System. Este privilegio no se lo di nunca a la tabla libros de User 1, pero lo pudo hacer. ¿Saben por qué, chicos? Porque es System, porque es DBA. ¿Ven? Ahí me cambió. Lo pudo hacer entonces. Sí, sí. Al código DORA se llama base de datos. Bien, entonces ahí hemos aprendido algo, que el System puede tocar cualquier tabla de cualquier objeto. No sé, la otra tablita era proveedor. ¿Cómo se llama la otra tabla que habían creado el otro día? La tablita proveedor era la tabla proveedor. ¿Ven? Sobre esa no hemos trabajado, pero, a ver, el user 2, vamos a ver si el que no le otorgué privilegio, user 2 tabla proveedor. En que le otorgue yo privilegio, user 3, select. Bueno, en alguna de estas estaba la tabla proveedor. En
user 2 tendría que estar. Bueno, yo no la creé entonces. Ustedes la deben haber creado, yo no la creé. Chicos, teóricamente, ¿sí? Todo lo que pase en System no es público. El System puede acceder a todas las tablas y a todos los objetos. Pero no así, por ejemplo, el HR, que el HR me dio privilegios insuficientes. Entonces ahí sí yo creo que efectivamente cuando yo comparto en público, todo el mundo va a poder hacer select. El System ya lo podría hacer sin que yo le otorgue el privilegio. Pero el HR, user 1 y user 2 y todos los usuarios, a ver, entremos con alguno en particular, esto que yo tenía acá, M. Pérez, o J. Pérez, a ver. J. Pérez, ¿sí? Vamos a ver que este es un usuario que, vamos a ver si me deja hacer el select. ¿Ven? Está compartido para el público y vamos a ver si en JPL yo puedo hacer un insert. Acá no puedo porque a JPL ni lo trabajé, ¿sí? Acá me tiene que dar que yo tengo privilegio insuficiente, ¿ven? Está perfecto. Si yo me desconecto y me conecto con otro que tengo acá, M. López, y voy a querer hacer un insert, ¿sí? Me tiene que decir que los privilegios son insuficientes y si quiero hacer un select, me tiene que decir que sí puedo. ¿Eh? Chicos, eso es el public, ¿sí? Otro problemita, les decía, que es el with grant option. Esto es cuando yo quiero delegar el privilegio que estoy otorgando, se lo quiero delegar al rol o al usuario a quien le estoy otorgando, pero el problema acá es que ese usuario va a poder hacer uso y seguir delegando ese privilegio, ¿sí? Veamos acá una tablita que tenga ABM López. Le vamos a crear la tabla proveedor que estaba acá. ¿Y dónde estaba la tabla proveedor? Acá. Esta tabla proveedor se la vamos a crear a M. López. Ella va a ser la dueña de la tabla proveedor. Ahí está la tabla creada. Le vamos a hacer un insert. Voy a modificar las comillas. Ahí. Vamos a modificar este. Ahí puse dos proveedores, ¿sí? Bien, chicos, estoy en el esquema de M. López, ¿sí? Yo le voy a decir que le voy a compartir, ¿sí? Le voy a compartir el privilegio select al público, al user 1. Al user 1 le vamos a compartir el privilegio select sobre la tabla proveedor. ¿Sí? Y él va a poder hacer un with grant option. Va a poder compartirlo con
los otros usuarios. Entonces, yo le voy a otorgar el privilegio, ¿sí?, a un usuario en particular, pero le voy a poner el Quick Run Option. ¿Ven? Dice, ahora, la tabla proveedor, ¿sí?, va a ser compartida al usuario 1 y él va a poder extender el privilegio que se le otorgó sobre esa tabla, que es el select, ¿sí?, a cualquier usuario. Entonces, fíjense, chicos, cuando yo ejecuto esto, lo hice, mlope era el dueño, ¿sí? Me desconecto, me conecto, me voy al usuario 1, entro y hago un select de la tabla proveedor. m.mlopez.proveedor. ¿Ven? Ahí está. Pero si yo me voy al usuario 2, ¿sí? Si yo me voy al usuario 2, no voy a poder compartir nada, ¿eh? Elijo el usuario 2. Acá me tiene que decir privilegio insuficiente, ¿ven? La tabla no existe, ¿sí? No tengo forma de llegar a la tabla porque no la ve. Entonces me voy al usuario 3, también me tiene que pasar lo mismo. Listo, no puede ver, ¿sí? No puede ver. Me voy al system, el system sí va a poder verlo, teóricamente. Lo puede ver porque el system es DBA, ¿no es cierto? Me voy al ¿Es solo sirve para vista nomás, profe, o también se puede modificar datos? Verga. No, esto es select, ¿no? Este es solamente para consulta, ¿sí? Por ahí tenés cuidado en usar vista, porque vista es otro objeto de la base de datos, ¿no? Es lo que hicimos el otro día, ¿te acordás? Ahora les voy a enseñar a crear una vista. Pero fíjate que él puede consultar. El select es cuando muestra los datos de la tabla, ¿sí? Ah, pero no puedes insertar nada. No puede hacer nada. Fíjate, el HR también me dice tabla inexistente, ¿sí? No pueden ver. Chicos, fíjense qué va a pasar ahora. Me voy, mlope lo compartió con el usuario 1. Acá yo sí podía hacer esto. Y como tengo asignado el Quick Run Option, entonces lo que voy a hacer desde acá, lo puedo hacer, ¿sí? Lo que yo podría hacer es aplicar esto. Voy en usuario 1, que no es el dueño de la tabla, y voy a hacer, vamos a modificar acá, proveedor. Este privilegio que es mío ya, o sea, que me lo cedió mlopez con un Quick Run Option, yo lo puedo aplicar a quien yo quiera ahora, ¿sí? Y se lo voy a aplicar al usuario 3. Se lo aplico al usuario 3. Y ustedes me dirán, profe, no sos el dueño de proveedor, no sos el dueño, ¿sí? No soy el dueño, ¿sí? ¿Y por qué podés aplicarlo a otro? Acá yo tendría que haber, por copiar esto, copiar proveedor, ¿no? Chicos, ¿por qué puedo aplicarlo? Porque mlope me dio un Quick Run Option, me dio libertad para el privilegio que yo heredé, que se llama select, ¿sí? El privilegio que yo heredé se llama select. ¿De quién lo heredé? De mlopez. ¿Sobre qué tabla? Sobre la tabla proveedor. Yo ahora lo puedo compartir con otro porque
ella me puso with grand option, ¿sí? Fíjense. Usuario 3 hace rato no podía ingresar a la tabla proveedor, ¿ven? Ahora, yo voy a ir al usuario 3, ¿sí? Y voy a hacer el select. ¿Ven? Hace rato no podía. Ah, qué bueno. Y ahora yo se lo voy a pasar. A ver, yo se lo voy a pasar a otro. ¿Qué opinan ustedes? De acá yo se lo puedo pasar a otro, al usuario, al HR, por ejemplo. Lo podría hacer. No era esta la tabla. La tabla era proveedor. M. López. Punto proveedor. Esta es la tabla. ¿Ven, chicos? Que sí puedo. Ahora yo, desde user 3, se lo voy a pasar al user, al HR. ¿Yo voy a poder o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Voy a poder hacer esto? Sí, profe. A ver. No. ¿Por qué, chicos? Porque el único que heredó el with grand option fue el user 1. Él pudo trabajar y extenderlo a otros más, ¿sí? Si yo quisiera ahora que el HR lo tenga acceso, tengo que hablar con M. López, pero M. López es un gerente, así que no lo voy a molestar. Tendría que ir de vuelta al user 1, ¿sí? Y ahí volver a hacer y acá tendría que volver a hacer el M. López punto proveedor. ¿Por qué hay que poner siempre M. López? ¿Por qué él es el dueño de la tabla? Muy bien, porque en ese esquema, usted tiene que decir, porque en ese esquema está la tabla, ¿sí? Ahora sí, yo se la podría pasar, por ejemplo, al HR, desde user 1. Ahí se la pasé al HR, ¿eh? Ahora sí, este muchacho va a poder ver la tabla proveedor, que hace rato no la podía ver. ¿Ven? Chicos, cánsense de hacer cosas, cánsense de ir, venir, crear una tabla, borrarla, compartir un privilegio, ¿sí? Hacerlo with grand option y prueben cómo yo con with grand option puedo extender. Fíjense acá en el ejemplo, ¿sí? Dice, otorgar el privilegio select sobre la tabla libro a dos. Acá hay un rol gerente y a un usuario. ¿Ven? En la misma línea yo le puedo otorgar a un rol y a un usuario. Fíjense este otro, dice grand update, ¿sí? Pero podés modificarme solamente dos atributos.
el ID y el nombre. ¿Ven? No es un update sobre toda la tabla. Si yo quiero sobre toda la tabla, pongo update solo. Pero si quiero sobre que me pueda modificar esos atributos, le pongo entre paréntesis los atributos. Sobre qué tabla, ¿sí? Y sobre qué, acá hay un rol de vuelta y acá está de vuelta el usuario. ¿Ven? En este último dice que comparte dos privilegios, select e insert, sobre la tabla libro al usuario M. López. Pero le da WeGrant Option, o sea que a partir de ahora M. López puede compartir estos dos privilegios sobre este objeto, obviamente solamente sobre este objeto, a quien él quiera, ¿sí? Obviamente que esto se hace en todo un nivel de confianza, ¿no? O sea, las personas donde ustedes comparten con WeGrant Option, ustedes saben que son personas responsables, sobre los cuales lo que están haciendo es como descentralizar un proceso. Entonces, le estoy dando la oportunidad que ese usuario, M. López, pueda a partir de ahora otorgarle privilegios a otros usuarios. ¿Sí? Bien, se van a cansar de jugar con esto, ¿sí? El mismo. Bien. Decía el compañero cómo yo puedo chicos, cómo yo puedo revocar los privilegios, cómo puedo sacar privilegios, ¿sí? Podría, ¿sí? Si ya el usuario ya no va a trabajar más y efectivamente quiero eliminarlo, entonces borro el usuario y ¿se acuerdan la opción Cascade? En donde yo digo, borro el usuario y todos los objetos que tenga relacionados a ese usuario, ¿sí? Y si no, puedo revocarle los privilegios que le otorgué. Viste que WeGrant Option vos se lo diste al usuario 1 y está haciendo macana porque se lo está dando a cualquiera. Entonces, M. López lo que quiere es revocarle, ¿sí? Ese privilegio. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Fíjense, chicos. Ahí yo comienzo con este comando revoke, comienzo a revocar los privilegios. Como con grant se los otorgo, con revoke se los puedo sacar, ¿sí? Ahí profe, y para ver los privilegios que tiene primero. Y podés hacer un select, ¿sí? Un select y mostrar los privilegios. El select, yo acá está, ¿ves? Esta tabla. Todos son objetos de una base de datos, ¿no? Acá vamos a poner... Ahí están, ¿ves? Los privilegios que tienen. ¿Sí? El user 3 tiene privilegios sobre la tabla libros. Acá dice grain, a quién se lo otorgué, el nombre de la tabla, ¿sí? ¿Quién te lo dio? ¿Qué privilegio? Y si está activo o no. Entonces digo, J. Pérez tiene privilegios sobre la tabla libros, ¿sí?
se lo dio el system, ¿sí? Es de insert. User 2 tiene privilegio sobre la tabla libros, ¿sí? Select. Select, update. Bueno, esto no. Estos chicos, estos que dicen sys son del sistema, ¿no? Todo esto no, porque nosotros no hemos tocado ni catálogo, nada de eso, ¿sí? Solamente hemos trabajado con... Qué raro que acá no me muestre el M. López. No sé si, claro, capaz que no le otorgué privilegio. O el user 1, capaz que tampoco le otorgué privilegio, ¿ven? Pero bueno, ahí yo puedo ver los privilegios. Y después, si yo estaría, por ejemplo, si yo estaría en usuario 2, no sé si podré ver desde acá. No. No tiene tablas. Usuario no tiene tablas. No puedo ver. No puedo ver desde mi esquema, no puedo ver los privilegios. Tabla vista tipo paquete, procedimiento, función. Solamente el system. Porque son, claro, tablas del sistema. El HR. Y si yo pongo system, no. Puede ver solamente el system. Desde el system ustedes tendrían que revocar los privilegios, ¿sí? Yo voy a ver, vamos a otorgar privilegios y se lo vamos a revocar. Vamos a ir a M. López. Y le vamos a revocar el privilegio. Vamos a revocarle el privilegio select a... Tenía el insert, le vamos a revocar el privilegio select sobre la tabla proveedor era, ¿no? M.proveedor a user 1. Ahí está, ¿sí? Le revoqué el privilegio. Y ahora me voy a ir a user 1 para ver si efectivamente anduvo bien. Y voy a hacer el select de M. López. Punto proveedor. Ahí ya no me deja, ¿ven? Pero fíjense, chicos, vamos a ir al public. No, este a quién, ¿se acuerdan de user 1? ¿A quién le había transferido el mismo privilegio? A HR, ¿no? Me parece que lo hemos hecho con HR. Ya
ya user 1 no puede ingresar. No me acuerdo si era acá o a ver, vamos a probar con algún otro usuario. User 2. Se ve que cuando revoco cuando es public, cuando es heredado, también parece que en cascada rompe el privilegio de los otros, pero vamos a ver. Yo no me acuerdo a quién hemos dado, con quién hemos probado. Si acá no me deja, efectivamente, está bien, ¿ves? Rompe el privilegio a todos. Ya hemos probado con todos. Ya al romperle el privilegio select con Wigram Option a user 1, ya le rompió el privilegio a quien le dio. ¿Qué otro privilegio podía sacar acá? Consiste... Vamos a hacer... a J. Pérez, por ejemplo, le vamos a sacar el privilegio. O a user 2 le vamos a sacar el privilegio. J. Pérez no sé quién se lo dio. Le vamos a sacar el privilegio de The System en libros a user 2 y a user 3. ¿Sí? Bueno, ahí tendrían ustedes, se pueden hacer un esquema, porque si no yo no sé de a dónde sacó el privilegio. La tabla es libros. El usuario es user 2. Y el usuario... Ven que ya no aparece user 2. El usuario user 3 también le vamos a sacar. Sigo mirando. Ahora se lo vamos a sacar a J. Pérez. No se puede revocar privilegios que no sean otorgados. ¿Sobre qué tabla era J. Pérez? Libros, J. Pérez. Era privilegio insert. ¿Ven? ¿Qué es privilegio insert? Acá, entonces, es insert. Ahí está. ¿Ven? Y ahí, chicos, miren, he revocado todos los privilegios. Nadie puede hacer nada ahora. Esto no le den bolilla porque esto son todas tablas del sistema, ¿ven? Del motor, del mismo motor. ¿Sí? Bien. Ahí, ustedes estos dos comandos también lo van a tener ahí. Igual lo tienen, ¿no? Para ejecutarlo y poder ver esto lo tienen que hacer desde System. Miran y van revocando los privilegios. Bueno, y dice, ¿por qué puede insertar y recuperar privilegios? Después, en esta guía que ustedes tienen en el aula,
trabajen sobre esta guía que está buena, ¿sí? Vayan haciendo todo lo que dice. Me paro en user en system. Creo el usuario J. Pérez. Creo el usuario Pérez, ¿sí? Ahí vayan haciendo todo esto paso a paso. Crean la tabla libro, le asignan espacio, ¿sí? Después le asignan privilegios, esto lo hacen sobre el system, después le asignan privilegios select sobre la tabla libro a J. Pérez, hacen la inserción, se cambian de usuario a J. Pérez, consultan para ver si anda, ¿ven? Insertan desde J. Pérez, me cambio a system, le asigno privilegio de select insert a J. Pérez, ¿sí? Porque acá no lo va a dejar, acá no lo deja hacer esto, le da privilegio insuficiente, entonces ustedes le otorgan, lo vuelven a hacer. Crean el usuario en Melope, me cambio en Melopes, consulto, no puedo, le asigno privilegio, ¿sí? Chicos, ejecuten esto, Profe, ¿sí? ahí encontré un comando para mostrar Desde el los usuario, desde System, del system. mostrar los privilegios de diferentes usuarios Ahí lo pusiste en la... en el chat. Ahí va. Show. ¿Lo probaste? No, no, lo leí. No. Show grant por nombre de usuario. User 1. Sí, acá vos con este, mirá, sí, este hay que ver, fíjate que Tiene que poner fíjense, puerto 8080, ¿no? pero dice, mira, dice o el usuario o el nombre de usuario, arroba, tendría que poner este. ¿Vos decís así? Sí, a veces que Es que el show, no sé si el show anda para Oracle, ¿no? Yo acá, por ejemplo, las tablas de privilegio, yo acá le podría poner, por ejemplo, a esta, le podría poner el... where grantee a user 1. User 1. Mira, la copiamos a esa. A mí lo que me interesaría es poder ver desde el usuario, pero se ve que no tiene permiso, los usuarios comunes no tienen permiso para ver las tablas de privilegio, ese es el problema. ¿Sí? A ver, tablas. Esto está bueno, ¿no? Esto que estamos haciendo ahora de expandir un poquito los conocimientos, tablas de privilegios en Oracle. ¿Ven? Ahí están los privilegios.
Ya que hemos sacado, ¿se acuerdan el otro día las consultas? Privilegio de sistema, privilegio, fíjense todos los otros que hay, ¿no? El Wigram Option, revocar privilegios, privilegios de objetos. Ahí está el ON. Quitar privilegios. Mostrar información sobre los privilegios. Privilegio del sistema asignado a usuarios y roles. Lista todos los privilegios de todos los objetos de la base de datos. Lista todos los aplicados a la columna. Dice, privilegio de objeto asignado a los objetos del usuario actual. Este que hemos visto nosotros. Privilegios de objeto asignado a los objetos del usuario actual. Privilegio del sistema asignado al usuario. A ver. Mostrar información sobre los privilegios. Asignado a usuarios y roles. No, esto me va a dejar el sistema. Ya estamos viendo, y ustedes miran, ¿qué tablas son? Son tablas que ya son propias del sistema, ¿no? Son, a medida que yo voy otorgando privilegio, son tablas propias del sistema. Dice, sería el usuario a quien se le otorgó el privilegio. Y acá sí lo puede expandir, ¿ven? Bueno, el DBA. Acá deben haber un montón. Ahí está user 1. Y ahí yo voy a poner un where grantee igual a user.
Acá está Marcelo, M. López, HR, HR, M. López, M. Pérez. Parece que es con mayúscula. Ahí está, ¿ves? No tiene Wigland Option en crear tablas y en asignar espacios al disco, ¿eh? M. López. Tiene solamente Wigland Option. User 3. No tiene ninguno. User 2. No tiene ninguno. J. Pérez. Quiero ver alguno que haya quedado con los privilegios. Pero ninguno tiene privilegio de objeto, ¿eh? Bueno, este está bueno. Ese lo pongo. Está bueno para hacer consultas de privilegio. Consultas de privilegio desde System. Pero a mí me gustaría privilegios, session dice privilegios en activo para el usuario y sesión actual. Sesión privilegios del sistema asignados al usuario. De sistema, privilegio de sistema. Privilegios de objetos asignados a columnas de objetos del usuario actual. Privilegio de objetos. Privilegio de objetos de otros usuarios concedidos al usuario actual. A ver esta. Esto es probar, chicos, ¿no? Esto es, o sea, lo que Lauro nos dio está bueno porque, a ver, yo ahora necesito hacer tal cosa y quiero preguntar cómo se hace, ¿sí? No voy a saber cómo se hace todo, pero sí puedo buscar y ya sé de qué se trata, ya sé de qué estoy hablando acá. Ya sé de qué estoy hablando, ¿sí? Fíjense que acá ahora ya me muestra privilegios de objetos, reference, update, select, index. No hay muchos, ¿no? No. Desde System no. Quiero ver esto, si lo podemos hacer desde... bueno, estos dos vamos a copiarlo. Quiero ver si esto lo puedo hacer desde... desde User 1, por ejemplo. Esto ya es aparte, chicos, ¿no? Esto ya estamos haciendo como una consulta. No se encontró ninguna entrada. Estas son tablas de sistemas, ¿no? Si no, yo
teóricamente tendría que ir acá y poder verlas como objeto. Y no veo nada. En cambio, si me voy a System, sí las veo. Son tablas todas del sistema o del DBA. Si yo me voy acá y las busco a esta tablita, se llama User Tab. Por acá tiene que estar. User Tab. Ah, son vistas. Estas son vistas. Cierto que son vistas, no son tablas. Pero tampoco está, Qué raro que no me las deje ver desde acá, porque acá hay un montón de tablas de sistema, pero se llaman DBA. DBA, no. Bueno, ahí ya es toda una investigación que por qué sí me la muestra del Select y no la puedo ver desde acá. ¿Sí? Puede ser que sean vistas ocultas. Y acá no hay ninguna tampoco. Entonces tendríamos que ver internamente, acá me las muestra. Si yo me voy a la consola, puedo verlas, pero allá no, en mostrar los objetos sí, ahí puedo ver todos los. Y ahí pueden probar, chicos, ahí pueden probar, sí, a esto lo podemos compartir también, que ustedes lo pueden buscar también, ¿no? Y ahí pueden ir probando todas las tablas estas, ¿sí? Por ejemplo, de esta ya la vimos, privilegio del sistema asignado a los usuarios, lista de privilegios de todos los objetos de la base de datos. Comienzan con DBA y eso me parece que son como ocultas, ¿no? Entonces ahí la van probando, y van viendo qué es lo que muestran. Y acá siempre extiendan por lo menos a 1000, porque no sé qué tan. Y ahí ya podríamos después, cuando encontremos acá el usuario, hay un montón, ve acá hay públicos. Hay más de 1000. Y ahí copiemos esto, por ejemplo. Peguemos ahí. HR. Un usuario conocido. ¿Ves? Tiene privilegio, por ejemplo, ese tiene privilegio execute, ¿sí? Pero bueno, estas tablas son como tablas, son de sistema, ¿ves? El usuario J. Pérez, que siempre lo usé a este como. Ahí está, ¿ves? J. Pérez es el que recibió miren, J. Pérez es el que recibió, está buena esta se la copio.
J. Pérez es el que recibió de M. López. Este recibió de M. López sobre la tabla, sobre el objeto libros, ¿sí? El privilegio select. Está buena esa tabla, ¿ven? Veamos qué otra hay. Dice, lista todos los privilegios aplicados a columnas de la base de datos. Privilegio inactivo para usuarios y sesiones actuales. No me interesa mucho. Privilegio del sistema asignados al usuario. Ya la vimos a esta también la vimos. Ahí está bien. Privilegios de objetos. Esto de columna no. Usuario, a ver esta de columnas. Cuando yo asigno, ¿se acuerdan hace rato que acá había? Cuando yo le doy permiso a ciertas columnas, ¿ven? Puede ser que sea este, veamos. Pero bueno, yo no le asigné a nadie. Asterisco from. Esto es una investigación, chicos, ¿no? Esto es, ¿qué más se puede seguir investigando? Alguien preguntó, ¿cómo puedo hacer para ver los privilegios que se le otorgan a los usuarios? Y ahí está, ¿ven? Miren, fíjense, chicos, esto no lo hicimos ahora, esto yo lo debo haber hecho en algún otro año, ¿ven? Bueno, no era M. López, era J. Pérez, pero le asigné permiso de modificación a la columna editorial y autor de la tabla libro, ¿ven? Está bueno ese. Bueno, ustedes no lo van a ver, pero está bueno tenerlo presente. Cuando ustedes jueguen un poquito con este trabajo y vayan haciendo algo de esto, ¿sí? Van a poder ver algunas columnas de eso. Bueno, chicos, con eso terminemos el trabajo práctico número 3. Lo repasamos el miércoles, ¿sí? Y vamos a hacer una práctica ya de repaso de SQL y PL/SQL. Ahí ya en el aula tienen ustedes acá. Esto vamos a comenzar a ver el miércoles. Y ahora viene la práctica. SQL es un lenguaje de consulta que puede ser programado, sí, puede ser programado. O sea que ahora vamos a comenzar nosotros a programar en base de datos, chicos. Lo que voy a hacer es utilizar el SQL como consulta, ¿sí? Y el PL/SQL como lenguaje de procedimiento. O sea que ustedes van a comenzar ahora a hacer procedimientos y funciones. Primero vamos a ver los bloques anónimos y después ya vamos a ver los procedimientos y las funciones que tienen nombre, ¿no? Ahí tienen. Generalmente todos los motores de base de datos tienen el PL/SQL como lenguaje procedural, ¿sí? Ustedes con SQL podían hacer consultas, el lenguaje de manipulación de datos podía hacer un insert, un update, un delete, pero ahora voy a poder programar, ¿sí? Vamos a ver un poquito cómo maneja las variables, cómo maneja las estructuras de control, ¿sí? El if, el loop, que son las repeticiones, y vamos a comenzar a ver algo de estructuras de datos y de ahí procedimientos, funciones, trigger, ¿sí? Lo que yo necesitaría es que ustedes ya se vayan agrupando. Yo creo que los activos somos 25, que se vayan agrupando en un máximo de 3, ¿sí? Y ya hay 2 temas para que ustedes vayan exponiendo. Y hoy, por ejemplo, que hicimos las tablas de sistema para ver los privilegios, ahí podrían ya... Yo el año pasado les daba hasta la bibliografía. Este año ustedes pueden investigar. Y me gustaría, ¿sí?, que innoven mucho en otros motores. Por ejemplo, en Postgres. Bajen Postgres, que es gratuito, ¿sí?
MySQL, bajen los motores, ¿sí? Y pónganse a probar esto que estamos haciendo nosotros. Cómo hace el control de usuario Postgres y cómo hace el control de usuario MySQL. Van a ver que los comandos son los mismos. Por ahí lo que puede variar es que tengan que poner acá un asterisco, una comilla, pero después la idea y el comando es el mismo. Entonces, formen y me dan el miércoles los grupos, ¿sí? Y el primer tema para exponer sería normalización. Normalización no tiene mucha teoría, son las 3 reglas de normalización que hemos visto, pero sí podrían agarrar un caso práctico, ¿sí? Investigar sobre un caso práctico, normalizar, crear en Oracle, o si pueden bajar por ahí otro motor, crear unas tablitas normalizadas y chicos, y hacer select y ver cómo, ¿sí? O los errores que yo tendría si mi tabla no está normalizada. Ustedes lo tienen bien enunciado a los errores, a las anomalías de inserción, borrado, modificación y borrado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si mis tablas no están normalizadas? No quiero que hagan un modelo con 5 tablas, no, hagan un modelo de 3 tablas, ¿sí? Alumno, inscripción y cursada, o alumno, inscripción y materia, ¿sí? Y hagan qué pasaría cuando está normalizado y qué pasaría cuando no está normalizado. Eso, las exposiciones, lo mismo del año pasado. Los parciales son totalmente prácticos y las exposiciones lo que hacen es ponerle a ustedes la nota teórica, ¿sí? Así que a partir si ya el miércoles que viene tengo formados los grupos, el próximo miércoles o viernes podría exponer el primer grupo, ¿sí? Normalización. Y con estos ejemplos. Bueno, chicas y chicos, dudas, consulta, lo que ustedes quieran. Puede ser un grupo de 4, ¿o no, profe? Si es de 4, yo te voy a dar un poquito más, ¿no? Si ya ustedes vienen trabajando con grupos de 4, bueno, no hay problema. Si ya tienen la afinidad, no hay problema, pero bueno. Pasa que en álgebra y en todos los otros grupos son así de 4, ya de Bueno. 4. ¿Y da justo la división o no? Yo tengo, a ver. Pasa que no sé si cursamos los mismos que cursan Claro. álgebra y otro. Somos 24, dividido 4. Bueno, sí, puede ser que sean 6 grupos. Hoy son 24, ¿sí? Hoy son 24. O sea que, si no hay 2, a ver. Yo estoy 2 veces. Estoy presentando pantalla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19. Martín está 2 veces. 22 son, chicos. Bueno, si ya tienen los grupos formados de 4, bien. El que no esté cursando álgebra no va a tener grupo de 4, ¿sí? Busque un grupo de 3, no hay problema. O de 2. Si es grupo de 4, yo le voy a dar. Acá somos 26, pero tenemos. Martín Flores tiene acá 2 conexión y yo estoy con 2 conexión y yo estoy fuera de eso. Así que. Bueno, sí, no hay problema. Hagamos un grupo de 4, pero bueno, el tema de normalización no. Veamos un termita más complicado, ¿sí? Así que bueno. Chicos, pongan presente, por favor, pongan presente en el chat y los copio. Y bueno, nos vemos entonces el miércoles. Y, ¿qué iba a decirle? Y ya, por favor, el miércoles los grupos, así, o si ya tienen, me lo van mandando. Entonces ya el miércoles le doy el tema, o le doy antes el tema, así ya por ahí, si tienen tiempito, ya lo van preparando. ¿Se lo mandamos al grupo de WhatsApp, profe? Sí, al grupo de WhatsApp.
Manden los grupos, el nombre del grupo, el primero que mande, póngale grupo 1, ¿sí? Ese es el primero que ves poner. Y póngalo los 4 integrantes o los 3 integrantes del grupo. Después, el que mande después, grupo 2, con los integrantes, ¿sí? Entonces yo ya lo voy armando acá en el aula. Ahora les copio les guardo en el aula, el archivito que hicimos hoy con la fecha de hoy. Se va a llamar consultas y la fecha de hoy, 12/05. Bueno, chicos, nos vemos entonces el miércoles. Hasta luego, profe. Chao, chao. Hasta el miércoles, profe. Buen fin de. Luego, profe. Igualmente, pásenla lindo. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao. Nos vemos, profe. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao.